Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo. Un saludo especial a los más de 52,000 suscriptores de este canal y a los miembros VIP que han presionado ese botón unirse. Gracias por estar aquí. Hoy vengo a contarles lo siguiente. Los liberales son esclavistas. Sí, no continúes llamándole liberales a quienes reprimen derechos civiles y humanos, segregan población según su color, crean narrativas divisionistas y de odio, apoyan gobernanza por mandatos porque para ellos los fundamentos democráticos son acomodatizos. Los quiebres se aceptan si vienen de un partido o un político en particular. ¿A dónde hemos llegado como humanidad en este 2021? A enfrentarla en dos, los inoculados y los rebeldes. Aquellos irresponsables que si no siguen mandatos de gobierno y no inoculan su cuerpo con lo que el dictador de mando les ordene, pasan a un apartheid inmediato. Segregación poblacional impensable hace tan solo par de años atrás. Vivíamos en un mundo imperfecto, lleno de arbitrariedades e inequidades que en vez de superarlas, se disgregaron para todos por igual, aumentando ahora de manera cada vez más rápida la represión y supresión de derechos fundamentales, comunismo para todos, generalizado y recorriendo el mundo. La línea de acción, infringir miedo en la población. Solo el gobierno puede salvarte. Te entrega la salvación en forma de inoculación y anulación de libertades. Todo por tu bien. El Supremo sabe lo que te conviene y cómo te conviene. Recuerda, el gran líder, el que te toque desde tu país, es quien sabe y ordena. Tú solo debes obedecer por el bien común. Sin sentido común, eso no está permitido, porque es pensar. El que piensa, ordena y decide es el Estado. Ordena restricción de movimiento, de desplazamiento, de libre expresión, de libertad de pensamiento, de reunión, de asociación. No puedes ver ni a tus familiares ni cuidar de ellos en la enfermedad. Restringen tu derecho fundamental al trabajo, a tu sustento, caldo de cultivo para crear dependientes mendigos del gobierno, vía a la renta universal. Las decisiones propias sobre cómo cuidar tu propio cuerpo te son negadas. El Estado piensa por ti y ordena lo que debes de hacer. A cambio, debes entregar tu obediencia sin chistar y tu libertad. Pero vamos, que eso es solo un detalle nimio. Tu libre albedrío, tu individualidad, tu libre pensamiento y tus decisiones personales, recuerda, por el bien común. Mucha de esta evidente línea de control poblacional la conocen bien quienes la han vivido a menor escala, los chinos, norcoreanos, cubanos, venezolanos y en alguna medida los nicaragüenses. Pero cuando empiezas a ver países como Francia, Inglaterra, Alemania, Austria o Australia al borde de la más férrea dictadura, la evidencia es más que abofeteante. 2020, pandemia y encierro. 2021, avance en restricciones y afianzamiento del poder del Estado sobre el individuo. 2022, consolidación de restricciones y avance en el alineamiento poblacional mundial hacia el nuevo orden mundial o liberación. Depende de ti. Francia, septiembre 2021. Entra en vigor en Francia la inoculación obligatoria para trabajadores de la salud. La norma promulgada por el gobierno francés abarca a unos 2,7 millones de profesionales sanitarios públicos y privados. Quienes se nieguen a cumplir la orden de gobierno corren el riesgo de ser suspendidos, enfrentar posibles sanciones, despidos e incluso prisión. Luego de esto, imposición
de carnet de identificación de obediencia al Estado, que es quien toma las decisiones sobre tu propio cuerpo. Las calles de París y otras principales ciudades del país que parió con su Revolución Francesa la base de los derechos humanos universales y la democracia moderna, abriendo nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, se llena hoy de seres humanos amordazados y enjaulados que gritan de nuevo pidiendo liberté, égalité, fraternité, ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Hoy, en la Francia regida por Emmanuel Macron, unas 140.000 personas, 18.000 en París, tan solo en París, protestaron por octavo sábado consecutivo, publicó Euronews el pasado 5 de septiembre. Las protestas son tan masivas y persistentes que ya ni los medios hegemónicos lo pueden callar. De las 5 protestas organizadas en la capital, una, junto a la Torre Eiffel, estaba encabezada por la figura de extrema derecha Florian Philippot. Claro, eso dice este medio, porque esto es un asunto de derechas e izquierdas, por supuesto. No es que los derechos a la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión promulgados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, esos derechos naturales, imprescindibles e inherentes al hombre, sean hoy pisoteados. No, más de 2 siglos de retroceso. Australia, agosto de 2021. En Australia se comienza a inyectar a los menores que están entre los 12 y 15 años. Noviembre de 2021. Expertos internacionales piden un examen minucioso antes de inocular a los menores contra este virus. Científicos del Instituto de Investigación Infantil Murdoch de Australia y la Universidad de Friburgo, en Alemania, no argumentan a favor o en contra de la sustancia. Piden un examen minucioso antes de inyectar a los menores. Abro comillas, se necesitan más datos para confirmar que los beneficios de la vacuna en la prevención de la enfermedad en niños menores de 12 años superan cualquier riesgo potencial. Es crucial un seguimiento constante de la gravedad de la enfermedad en todos los grupos de edad. Si surge una variante preocupante con mayor gravedad en los niños, esto alteraría la ecuación riesgo-beneficio, dice el informe. Pero Australia continuó porque vivimos en tiempos en donde algunos científicos no solo no son escuchados, sino que también son difamados en su reputación profesional hasta anularlos. Octubre de 2021. El territorio australiano impone la vacuna a profesiones con contacto social, o sea, todo el mundo, a no ser que piensen que se puede seguir impidiendo el derecho humano fundamental a reunión y asociación per secula seculorum, al estilo de las dictaduras comunistas, hoy ya globalizadas. This is a warning to Dominic Perrottet. Y así llegamos a noviembre de 2021, en donde Australia, uno de los países con mayor número de gente inoculada contra este virus, lleva más de 3 meses de protestas contra la imposición. Pero las represiones con la aceptación van ganando fuerza y avanzan en restricciones, abusos civiles, constitucionales y, por supuesto, abusos humanos. Austria. Austria confinará a los no vacunados por coronavirus en sus casas a partir del lunes. Artículo del suprahegemónico diario El País de España, fechado el 14 de noviembre pasado. O sea, en Austria se aplica esta ley desde el pasado lunes 15 de noviembre de este insólito 2021.
El país con una de las peores tasas de vacunación de la Europa Occidental ha acordado que quienes no estén inmunizados solo podrán salir a comprar y trabajar bajo amenaza de multas, cierro comillas. O sea, pueden salir a ser parte del sistema, trabajar con bozal, comprar víveres con bozal, pero les es restringido el derecho a la libre movilidad por sus ciudades. No tienen derecho a ir a un restaurante o a un parque o un evento de ninguna índole. Clara y rampante segregación poblacional, en donde se encierra no a los enfermos, como en cualquier lógica médica, no, se encierra a quienes no han decidido inocularse en su propio cuerpo, lo que el gobierno y organismos supranacionales ordenan y además los etiquetan con el nombre de negacionistas. El lenguaje y la apropiación del lenguaje. Y la apropiación de cuerpos humanos, por supuesto. España, Galicia, Canarias y Cataluña ya trabajan con el pasaporte COVID para prohibir la entrada a personas no vacunadas en espacios como residencias de ancianos, zonas de ocio y nocturno, hostelería y hospedaje. Hay que recordar que en España el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional los 2 estados de alarma decretados por el gobierno de Pedro Sánchez en 2020, que otorgaron a las autoridades unos poderes exorbitantes sobre los derechos y libertades constitucionales, incluido el limitar la movilidad de los españoles. Ahora recurren al pasaporte COVID, al igual que los otros países de la Unión Europea. Chile. Vacuna COVID italiana que se fabricará en Chile ahora recibe la bendición de Bill Gates. Publicó el 5 de noviembre el diario La Tercera, una beca por un monto de $1.4 millones otorgada por la Fundación Bill y Melinda Gates fue la que recibió Reitera SRL, la empresa de biotecnología italiana que desarrolló y patentó la plataforma GRAD para la elaboración de vacunas, una tecnología que actualmente están utilizando para combatir el COVID-19, cierro comillas. País en el que opera ya sobre su población un pase de movilidad desde el 26 de mayo pasado. ¿Qué es el pase de movilidad? Un certificado que acredita que la persona completó su esquema de vacunación contra el COVID-19. Que permite. El pase de movilidad seguirá otorgando mayores libertades para las personas que lo tengan, pero sobre todo diferenciará los aforos en reuniones particulares y espacios públicos como comercios, restaurantes, gimnasios, eventos con y sin interacción de público. Desde el 1 de noviembre para hacer viajes interregionales en medios de transporte públicos, avión, bus o tren, solo se requerirá el pase de movilidad y no el C-19. Dice la propia página de gobierno de Chile. Un Chile que se declara segregacionista sin ningún asomo de duda o temor. ¿En qué otros países de Latinoamérica se requiere ya de este certificado de libertad? Colombia. Desde este martes 16 de noviembre comenzó a regir en todo el país la exigencia del carnet de vacunación para los mayores de 18 años de acuerdo con el decreto 1408. Argentina. Desde el 6 de septiembre el gobierno de Alberto Fernández comunicó a las cancillerías del mundo, direcciones de migraciones y autoridades de sanidad de fronteras que solo la credencial de vacunación contra el COVID será el documento oficial de viajes. Bolivia. El certificado de vacunación contra el COVID-19 es el último grito de la moda entre los jóvenes bolivianos, que como si se tratara de un concierto hacen largas filas desde temprano para recibir la primera dosis de la vacuna, informó EFE, agencia de noticias EFE, a inicios de julio de 2021. Ecuador.
El certificado de vacunación MSP es un documento electrónico que certifica que se cuenta con las 2 dosis requeridas por el gobierno ecuatoriano. Este carnet permite al usuario ingresar a establecimientos, restaurantes, bares, discotecas, estadios de fútbol. Uruguay, igual. Perú, desde el 15 de diciembre, todos los ciudadanos que deseen ingresar a espacios cerrados, como restaurantes, centros comerciales, gimnasios, teatros, cines, entre otros, deberán presentar su carnet de vacunación físico o virtual, que certifique sus dosis. Así va el mundo, operado hoy por represores activos, muy activos. ¿En dónde quedó la libertad de elección de tratamiento sobre nuestro propio cuerpo? El derecho a una segunda, tercera, cuarta o quinta opinión médica. ¿En dónde quedó el derecho al secreto médico y el derecho a la confidencialidad y privacidad en el cuidado de la salud? ¿En dónde quedó el derecho a no tener que revelar mi condición de salud, ni mis tratamientos médicos, ni mis decisiones a nadie? La libertad de conciencia también hace parte de los derechos humanos universales. Valdría la pena recordar que según la deontología médica, la revelación del secreto médico, aún para proteger a terceros o a la sociedad, plantea en estos especialistas un gran problema no solo ético, sino también un problema que no está exento de responsabilidad legal. Ya no. Yo creo que sí. ¿O es que desde 2020 se borró toda la deontología médica junto con el juramento hipocrático? ¿Se borró toda la ética, deberes y principios que rigen esta profesión? No. Aún quedan verdaderos seres humanos trabajando desde las sombras, recetando y salvando gente a escondidas, mientras son atacados, enjuiciados, difamados. Pero están claros, es una guerra. Mientras en Austria, Chile, Colombia, Francia, España se pisotean derechos fundamentales, en el ex libre y democrático Estados Unidos se pisotean aún más. No es de extrañar con un firmador de decretos en la oficina oval, pero claro, es del partido de los liberales. Es del partido de los solidarios, los de la unidad, no del partido de los fachos. Recordar que yo no defiendo ni partidos ni políticos en particular. En todas partes se cuecen habas. Defiendo ideas, conceptos, principios y derechos. Ese es mi deber. Si se asemejan a un partido o un político, suerte por ellos. Pero nadie en política está exento de escrutinio y ese es mi trabajo y deber también como periodista, confrontar todas las líneas de poder. Ni ultraizquierda ni ultraderecha, ultraderechos, les publicaba hace unos días por mis redes sociales. Claro, defender derechos es mucho más complejo que defender partidos o políticos y tiene sus costos personales y profesionales, máxime en estos años de dictadura y represión global. A propósito de dictadura, dictámenes y desbordamiento de atentados a derechos civiles y humanos. Pasemos a Estados Unidos. No more shots! No more shots! No more shots! En donde el firmador de decretos, Joe Biden, no solo pretende segregar, dividir y etiquetar a la población entre inyectados y no inyectados, cual estrellita amarilla en la solapa, la cabeza, si es que lo es, del Partido de la Unidad agita a las masas y las azuza con frases como "esta es una pandemia de no vacunados". Luego pasa a ordenar que las empresas exijan pincharse a sus empleados si quieren conservar su empleo. Sobre esto les hablé en la transmisión Mandatos, Vacuna, Dictadura Sanitaria. Ups, olvidé hablar en clave. Pero bueno,
pasa, búscala que te puede interesar. Luego de esto, un tribunal ordenó poner un alto a esta ordenanza por inconstitucional, pero el ocupante de la oficina oval, aplaudido por la mitad del pueblo que se enfrenta a la otra mitad del pueblo, siguió avanzando y se atrevió a afirmar que las empresas deben seguir con la orden presidencial, es decir, la cabeza del ejecutivo ordenando que se pase por encima de una orden judicial. Clarísima ruptura de la división de poderes. Para un dictador en jefe no hay diferenciación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero en Estados Unidos, sí. Pues al parecer para Biden tampoco lo hay. Un hombre de senilidad avanzada que ha vivido toda la vida pegado al poder y conoce el poder del poder. Pero aún queda democracia y quien la defienda. Por eso, el pasado 17 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos bloqueó el mandato. Ahora, el Sexto Circuito de los Estados Unidos se encargará de revisar más de 30 demandas interpuestas por diversos estados en contra del arbitrario y unidireccional mandato. Hasta que el Sexto Circuito o la Corte Suprema de los Estados Unidos no decida lo contrario, la orden de Biden de obligar a las empresas a que obliguen a sus empleados a inyectarse está desactivada. No hay requisitos de inoculaciones forzadas, no hay requisitos de pruebas forzadas, ni cubrebocas, ni multas, nada. Aunque posteriormente Jen Psaki, jefe de prensa de la Casa Blanca, declarara lo contrario. Las decisiones de inyectarse, inocularse o taparse la mitad de la cara y respirar su propio dióxido de carbono es personal. Usted lo decide, no el gobierno, no el Estado. Asimismo, los padres conservan la potestad sobre sus hijos, no el gobierno. Usted decide lo que es mejor para sí mismo y sus hijos. Algo difícil de entender, explicar y defender desde 2020 y en este irracional 2021. La inyección que, según algunos científicos, merma o evita la sintomatología de este maldito virus venido de China es el caballo de Troya de esta guerra bacteriológica. Y una vacuna que no es vacú. Sencillo. Una vacuna es una sustancia destinada a generar anticuerpos e inmunidad contra una enfermedad. Eso dice la ciencia. Lo ha dicho desde siempre. Y eso no es lo que estamos viendo hoy. Los que eligen no inocular esa sustancia en su cuerpo enferman, unos más graves que otros, como yo, y algunos mueren. Los que eligen inocularse esa sustancia en su cuerpo también se enferman, algunos más graves que otros, y algunos también mueren. Pero también se contagian y contagian. La sustancia en disputa, crítica, análisis y debate, sí, porque es ciencia, debe ser debatida, si no sería dogma, es, según algunos científicos, una sustancia que merma la enfermedad, un medicamento, una ayuda, un profiláctico, pero no hay inmunidad total. Si la población mundial pudiera observar, como siempre ha sido en ciencia, un debate, un análisis directo y abierto sobre la sustancia en disputa, pues tal vez sentiría que no le están escondiendo información de vital importancia para la salud. Si pudieran observar gobiernos que no obligan, organismos transnacionales que no se contradicen a sí mismos, líderes, medios y gigantes tecnológicos que no censuran y cercenan el debate, tal vez la población misma no tendría nada que temer. ¿Sabían ustedes que muchos líderes mundiales aún no se han inoculado?
¿Por qué? Porque están en su derecho de hacerlo o no. El problema radica en que ese mismo derecho se lo están negando a su propio pueblo. La ley del embudo, lo ancho para quienes ostentan el poder y lo angosto para el pueblo, que no tiene ni derecho a preguntar, ni a cuestionar, ni a dudar, ni mucho menos a decidir sobre su propio cuerpo y vida. Léase y cúmplase. Les traeré la lista. Quien reprima las libertades civiles no puede declararse como un liberal, es un esclavista. Y el llamarles liberales contribuye a que continúen en su apropiación del lenguaje. Batalla cultural comenzada desde las entrañas de la educación primaria, maquinaria de distorsión de la realidad y los valores, de los fundamentos de la sociedad y el respeto ajeno. Por eso no tumbes estatuas, no borres la historia, tumba opresiones, tumba barreras, tumba restricciones a libertades fundamentales, que humanos somos todos en la diferencia, pero humanos. Cuando a usted le nieguen el derecho a pensar, piense. Cuando a usted le nieguen el derecho a dudar, dude. Cuando a usted le nieguen el derecho a ejercer su libertad, libérese. La labor del tirano es tiranizar y la de cualquier ser humano es defender su naturaleza humana. Así que por hoy ahí te lo dejo. Recuerda seguirme por todas mis redes sociales, pero sobre todo recuerda que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan.